Hola y bienvenidos al primer capítulo de 4 dedicados a las constituciones que ha tenido Guatemala. Constitución Política de la República de Guatemala. Fue promulgada el 31 de mayo de 1985 por la Asamblea Nacional Constituyente. Entró en vigencia el 14 de enero de 1986 durante el gobierno de Marco Vinicio Cerezo Arévalo. Dividía el poder público de la siguiente manera: poder ejecutivo, legislativo... Espérate. Te dije que teníamos que hablar de las constituciones de Guatemala. Vaya, no eso estoy haciendo pues, hablando de la Constitución, que solo es una. Sí, solo una constitución está vigente y es precisamente de la que estás hablando. Pero a ella le precedieron otras constituciones que rigieron en Guatemala acorde a la situación sociopolítica que afrontaba el país. Pero no hay algo así como donde haya todas las constituciones juntas, porque si no nos va a tocar buscar una por una en cada biblioteca. Bien, existe algo que se llama Digesto Constitucional de Guatemala y es precisamente lo que necesitamos, un recopilado de todas las constituciones que han regido en Guatemala. Algunas fueron decretadas nada más y nunca entraron en vigencia. No se preocupen que no vamos a leer artículo por artículo de cada constitución. Esto con el fin de que el video sea más dinámico y aprendamos todos juntos de una manera divertida la historia de las constituciones de Guatemala. Para que no seamos como Daniel, que no sabía que Guatemala ha tenido otras constituciones a lo largo de la historia. Por lo que solo tocaremos aspectos importantes como novedades, fecha de promulgación, fecha de vigencia, autoridad que la asignó y autoridad que gobernaba en ese tiempo. Sin más, ¡vamos! Y comenzamos con el Digesto Constitucional. Para un estudio más adecuado, la historia de la Constitución de Guatemala se puede dividir en dos periodos. Periodo preindependiente. Constitución de Bayona de 1808. Constitución de Bayona de 1808. Fue promulgada el 6 de julio de 1808 por José Napoleón. Nunca cobró vigencia, pero sus preceptos fueron tomados por varias constituciones de América. Existe una división de poderes formal, pero el rey los invade todos. El rey tenía la iniciativa legislativa. Él nombraba a los jueces. El rey ordena y sus ministros son responsables. Constitución de Cádiz de 1812. Constitución política de la monarquía española. La vigencia de esta constitución es tormentosa. Se promulga el 19 de marzo de 1812. Es derogada en 1814. Se reestablece en 1820. Vuelve a derogarse en 1823. Vuelve a establecerse en 1836. Y finalmente es sustituida por la Constitución de 1837. El poder público se divide en ejecutivo, judicial y legislativo, pero de manera extrema, regulando una separación estricta donde no existen canales de comunicación entre ellos, mucho menos de cooperación. El rey colabora tímidamente con las cortes de potestad legislativa y la justicia es competencia exclusiva de los tribunales. Sirve de base, igual que la Constitución de Bayona, para el derecho constitucional guatemalteco y sirve para la elaboración de la Constitución Federal de 1824, periodo independiente. Bases constitucionales de 1823. Bases constitucionales de 1823, dado el 17 de diciembre de 1823 por la Asamblea Nacional Constituyente. Durante el gobierno de Pedro Molina, estuvo vigente de mayo a noviembre de 1824. Divide el poder en la tríada clásica. Poder legislativo, que era el Congreso Federal. Se renovaban por mitad cada año. Poder ejecutivo. El presidente era elegido popularmente cada 4 años. Podía ser reelegido para el periodo inmediato siguiente. No podía vetar los decretos de ley. Poder judicial. Su máximo orden era la Suprema Corte de Justicia. Novedades. Todos los ciudadanos, sin distinción alguna, estarán sometidos al mismo orden de procedimientos y juicios. Constitución de la República Federal de Centroamérica de 1824. Constitución de la República Federal de Centroamérica 1824, decretada el 22 de noviembre de 1824 por una Asamblea Nacional Constituyente durante el gobierno del licenciado José Cecilio del Valle. Su vigencia se extendió hasta 1838 y fue objeto de reforma en 1835. Dividió los poderes en lo que era legislativo, ejecutivo y judicial. Legislativo estaba compuesto por un Congreso con un representante por cada 30.000 habitantes y un Senado compuesto por 2 representantes por cada estado. El
ejecutivo estaba compuesto por un presidente elegido por el pueblo de todos los estados de la federación y el judicial estaba compuesto por una Suprema Corte de Justicia, la cual se podía renovar cada 2/3. Se renovarán por tercios cada 2 años. Podían ser reelectos. Novedades: la religión católica apostólica romana era la que se regía en ese estado y se excluía el ejercicio de las demás religiones. Primera Constitución del Estado de Guatemala. Primera Constitución del Estado de Guatemala, 1825. Esta toma vigencia el 11 de octubre de 1825 por la Asamblea Nacional Constituyente, durante el gobierno del general Manuel José Arce. Esta Constitución divide el poder en la triada clásica: legislativo, ejecutivo y judicial. Legislativo está compuesto por una asamblea de representantes elegidos popularmente. Por cada 2 representantes se elige un suplente y se puede renovar la mitad por cada año y pueden ser reelectos. Ejecutivo: un jefe y un segundo jefe de Estado. Estos son elegidos popularmente y duran en su ejercicio 4 años, pudiendo ser reelectos sin intervalo alguno. Poder judicial: este está compuesto por los jueces y los tribunales del Estado. Este está compuesto también por una Corte Superior de Justicia, la cual puede ser renovada por mitad cada 2 años y pueden ser reelectos. Esta Constitución organiza el Estado por medio de un sistema de división de poderes. Asimismo, tiene un órgano que modera lo que es el sistema de bicameralismo parlamentario. Esta Constitución es complementada por la Declaración de los Derechos del Estado y sus habitantes. Reformas a la Constitución Federal de Centroamérica decretadas en 1835. Constitución de la República Federal de Centroamérica 1824. Fue objeto de reforma en 1835. Reforma a la Constitución Federal de Centroamérica de 1835. Promulgada por el Congreso Federal de Centroamérica en San Salvador el 13 de febrero de 1835, durante el gobierno de Francisco Morazán. Estructura el poder público de la siguiente manera. Legislativo: reside en el Congreso conformado de 2 cámaras, la de representantes y la del Senado. Poder ejecutivo: será ejercido por el presidente electo por el pueblo de todos los estados de la Federación. Judicial: habrá una Suprema Corte de Justicia, compuesta de 5 a 7 individuos nombrados por la Cámara de Representantes. Se renovarán por tercios cada 2 años y podrán ser reelectos. Ley Constitutiva del Supremo Poder Ejecutivo del Estado de Guatemala, decreto número 65. Ley Constitutiva del Supremo Poder Ejecutivo del Estado de Guatemala, decreto 65, dada el 29 de noviembre de 1839 por la Asamblea Constituyente del Estado de Guatemala, durante el gobierno de Mario Rivera Paz. Cobró vigencia el 3 de diciembre de 1839. Aspectos importantes: el gobierno supremo lo ejercía la persona nombrada por la Asamblea Constituyente. Era denominado presidente del Estado de Guatemala. Es atribución del Poder Ejecutivo mandar publicar leyes y cuidar de su cumplimiento. El Poder Ejecutivo tiene a su cargo la protección del culto de la religión católica, que es la del Estado, la de sus establecimientos y sus ministros. Ley Constitutiva del Supremo Poder Judicial del Estado de Guatemala, decreto número 73. Ley Constitutiva del Supremo Poder Judicial del Estado de Guatemala, decreto 73, dada en Guatemala el 5 de diciembre de 1839 por la Asamblea Constituyente del Estado de Guatemala, durante el gobierno de Mario Rivera Paz. Entró en vigencia el 16 de diciembre de 1839. El poder político de esta ley se basa en la organización de juzgados y tribunales de la siguiente manera: Corte, que constaba de un regente, 4 oidores y un fiscal. Juzgado de primera instancia, que se conformaba por jueces, escribanos, alguaciles mayores y jueces preventivos. Juzgados municipales. El alcalde podía conocer los juicios civiles como los criminales en su respectivo territorio. En esta ley existía un abogado o procurador de los pobres, que sería lo que hoy conocemos como la defensa pública. A esta persona la nombraba la Corte Suprema de Justicia. Declaración de los Derechos del Estado y sus habitantes, decreto número 76. Primera Constitución del Estado de Guatemala, 1825. Es complementada por la Declaración de los Derechos del Estado y sus habitantes. Declaración de los Derechos del Estado y sus habitantes, decreto 76. Fue dado el 5 de diciembre de 1839 por la Asamblea Constituyente del Estado de Guatemala, durante el gobierno de Mario Rivera Paz. Cobró vigencia el 14 de diciembre de 1839. Novedades: la religión católica apostólica romana es la del Estado, más
los que practiquen otra religión no serán molestados por ella. Garantizaba los derechos de los habitantes. Abolía la esclavitud. Libertad de emisión del pensamiento. Derecho de defensa en materia penal. Inviolabilidad al domicilio. Libertad de locomoción. Inviolabilidad de documentos y libros. Continuará.